buenas a todos. Días, tardes, dependiendo desde dónde nos estéis viendo. Soy el doctor Cortés Villar de la Unidad de Rodilla y Clínica Centro y os damos la bienvenida para este webinar, coloquio, charla, lo podemos llamar como queramos, en las que hemos convencido, o que la verdad es que nos ha costado un poco convencer a tres amigos y tres expertos de rodilla para que pasen este rato con nosotros y con vosotros vía telemática. Paso a presentarles, por orden alfabético, Diego García Germán. Voy a dar dos pinceladas del currículum de cada uno, porque si no, casi todo el coloquio lo dedicaríamos a decir sus currículums. Diego es especialista en cirugía artroscópica y cirugía de rodillas, consultor y miembro del equipo médico, director médico de la Federación de Esquí, miembro de la Federación Internacional de Esquí. Y aparte de todo esto es un muy buen amigo. Manolo Leyes, que necesita poca presentación. Manolo es consultor de muchos más equipos de fútbol de los que nosotros nos creemos, además de haber operado a gran cantidad de deportistas de alto nivel y con muy buen resultado. Y en mi caso en concreto, pues ha sido una de las personas que me ha formado, así que gracias por contar por aceptar la invitación. Y Diego, pues, perdón, y Fernando, pues, ¿qué voy a decir? Aparte de mi jefe, es mi amigo. Fernando es el jefe de la unidad de rodilla de la Clínica Centro y además director del máster de cirugía compleja de rodilla. Entonces, el coloquio de hoy va a ser una charla breve del doctor Sanz, ¿vale? En el que vamos a dar un repaso sobre un tema que para mí está de rabiosa actualidad, que es cómo complementar la estabilidad de nuestras rodillas operadas de ligamento cruzado anterior. El problema es que, por mucho que mejoran las técnicas y mejoramos los cirujanos, o eso creemos, está documentado alrededor de entre un 10 e incluso un 20% de fallos de las plásticas de ligamento cruzado anterior. Por eso la búsqueda del dorado en los cirujanos de rodilla es intentar que fallen menos o que no fallen, ¿vale? Entonces, parece que es, como se decía en una charla, regreso al pasado, porque después de denostar las técnicas extraarticulares durante años por la importancia que adquirieron las técnicas artroscópicas, hemos vuelto además de la técnica artroscópica, complementarlo con técnicas extraarticulares. Por eso el título de la charla es poner tirantes y cinturón, porque parece que como que queremos un exceso de estabilidad. Así que nada, dejo a Fernando que comparta su pantalla, si queréis presentaros vosotros o decir algo, y después de compartir pantalla entraremos en el turno de coloquio de preguntas. Bueno, pues muy bien, vamos a ello. Decidme si estáis viendo ahora mismo la pantalla. Sí. Perfecto. Sí, perfecto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. La charla la ha planteado para dar una serie de matices a lo que sería todo el bagaje histórico que ha habido desde que se empiezan a hacer los ligamentos cruzados y lo que vamos haciendo sobre la marcha, según vamos viendo que los resultados no nos van cautivando, con el fin de que luego quede abierto el coloquio, ¿de acuerdo? Entonces tampoco penséis que es una charla especialmente científica. Realmente no está puesta al día, pero realmente los conceptos son básicos y es por lo que tenemos que empezar. Entonces vamos a ello. Primero, los hechos. La lesión del ligamento cruzado anterior es una lesión muy prevalente en nuestro medio. Estas son las estadísticas de Estados Unidos, pero podemos ponerla de cualquier país europeo y veríamos como que es una cuestión bastante habitual como consulta en nuestras prácticas habituales. Pero generalmente además hay unos grupos de riesgos en donde conocemos que históricamente han ido peor nuestras reconstrucciones. Generalmente son gente joven, pueden ser más bien chicas frente a chicos y que practican deportes de contacto con abuso del pivote o del recorte. Y realmente en este grupo nos estamos dando cuenta que tenemos una tasa de fallo del injerto que llega hasta en algunas series el 29%. Por tanto, a pesar de que nos creemos que hacemos las cosas bien y estamos a la última, técnicamente hablando, de reconstrucciones intraarticulares del ligamento cruzado anterior, realmente parece que no somos tan buenos como nos creemos. Entonces, en esta situación, disculpa por algunas charlas que están en inglés, porque tuve que dar una charla reunido y por tanto he traducido algunas, otras si las traducía se me iban todo el posicionamiento de los cuadros. Realmente lo que estamos asistiendo cuando un ligamento cruzado anterior fracasa, el paciente te lo cuenta como que nota otra vez cosas raras en la rodilla. Quizá no te la cuenta directamente como es, porque a lo mejor el tipo tiene miedo de probarla y no ha sufrido de nuevo un fallo real de rodilla. Pero desde luego lo que está ocurriendo es que este paciente, como consecuencia de la plástica que le hemos puesto y que quizá no para contener su rodilla, está teniendo una inestabilidad rotatoria anterolateral persistente. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Pues persistente es esto. Él nota la maniobra de pivot
cuando hace algún quiebro durante su práctica deportiva. ¿Esto qué conduce? Pues obviamente a cualquier tipo de cuestionario de score que le pasemos te la va a puntuar de manera baja. Con el canon que nos estamos midiendo ahora para ver si realmente al paciente le curamos o no, que es la tasa de vuelta otra vez a jugar, pues una tasa va a ser realmente baja. Y esto a la larga, por mucho que nos diga la resonancia que el cruzado todavía está bien y pues yo lo veo todo bien, realmente este injerto no funciona, está condenado al fracaso y según va la plastia deteriorándose, también se va deteriorando la rodilla. Por tanto, ¿qué estructura controla realmente la rotación anteroexterna? Pues realmente es una sinergia de estructuras. Podemos decir que el ligamento cruzado anterior correspondería al principal, la principal estructura que la controlaría, pero desde luego las estructuras anterolaterales también. Y digo estructuras anterolaterales porque en el fondo, como veremos más adelante al final de la charla, a la luz de los hechos de hoy tampoco podemos echar la culpa a una estructura concreta del mare magnum de áreas anatómicas que hay en esta zona como la causante realmente de que si no está, la rodilla se descompensa y rota más interno. Vamos a pasar unas fotos de anatomía que son bastante buenas para explicar de lo que estamos hablando. Vamos a ver, todo el mundo estamos familiarizados la parte externa de la rodilla, por lo menos la parte superficial. Desde residentes ponemos los clavos, las placas por esta zona y no pasa nada. La parte interna también más o menos que el traumatólogo general la tiene controlada, pero realmente la parte externa, y no digo más que la posterior, externa, ha sido siempre la cara oculta de la luna, ha sido la que más dificultad hemos tenido en entender. Si hay capas de huevo en el medial, hay capas de otro señor en la parte externa. Y a lo que vamos. La parte superficial está compuesta por la fascia lata, la cintilla tibial y la cintilla de Maillard, que de alguna manera se expande con las fascias hacia los terrenos laterales, la parte del bíceps por detrás y el cuádriceps por delante, pero lo importante es lo que está por debajo de esta. Y aquí es el primer sexo de muchos trabajos biomecánicos que se hacen en cadáver. Según tú haces la disección abatiendo esta cintilla tibial desde adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, te puedes cepillar lo que serían las fibras de Kaplan, que son las verdaderamente estabilizadoras y corresponden a esta especie de adhesiones definidas de la cara inferior, diríamos, de la cintilla tibial en su parte más posterior. Se ve mucho mejor en este diagrama. Las fibras de Kaplan hay unas que se anclan un poco más proximalmente y otras un poco más distalmente y realmente, si os dais cuenta, por la zona en la que se anclan tiene una ventaja anatómica bastante importante en cuanto a la rotación, a control de la rotación interna de la tibia sobre el fémur y casi discurren en lo que sería el área por donde se nos ha dicho que está el ligamento anterolateral más o menos definido. Y fijaos en otro detalle. Tenemos también que hay una íntima relación de la arteria geniculada superoexterna con esta área. No es raro encontrarnos con resonancias de lesiones del cruzado anterior en judo donde hay una hemorragia en esa área. Es decir, de alguna manera la propia lesión que te produce, o sea, la torsión que te produce la rotura del ligamento cruzado también te produce un daño, vamos a llamarle por el momento, ponemos a entrar más en conceptos, indefinido en esta zona, debido a la hemorragia que se es capaz de ver en este cuadrante. Y más profundamente a esto, ya pegado a la cápsula, esto no es comúnmente reconocido por nuestros autores, tenemos la capa cápsulo ósea, que incluso al ser más profunda y más adherente, es una especie como refuerzo de la cápsula. Si os dais cuenta, casi esto se va pareciendo mucho más a lo que sería la descripción del ligamento anterolateral que hizo Claes. Pero vamos a dejar la intriga por un poco más adelante. Pasemos un poco a repasar de qué ha ido esto las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior. Este señor le conoce en todo el mundo, es Segón, fue el que describió la fractura de su propio nombre y la elevó a categoría de patognomónica con respecto a la lesión del ligamento cruzado anterior. Obviamente, está admitiendo que según se rompía el ligamento cruzado anterior, algo se rompía en la zona anterolateral de la rodilla, en este caso un pedazo de hueso a la que se anclaba algo, que él definió como una banda perlada y resistente. Inicialmente empezaron los intentos de reparación o reconstrucción del propio ligamento roto, que se hacía obviamente a rodilla abierta, con toda la movilidad que podréis suponer con respecto a la técnica de la época. Pero en el fondo, en la década de los 80, cuando este señor Houston describe una zona muy definida en la parte anteroexterna de la cápsula y la responsabiliza del máximo control de las traslaciones de la rotación, empiezan a ponerse de moda multitud
de técnicas que todas se basan más o menos en lo mismo, en sacar alguna bandeleta, en hacer una serie de túneles y de alguna manera echarle colágeno o reforzar la parte antero-externa de la rodilla. Esa es la técnica de Mackintosh que se ha referido doctor Cortés anteriormente. Pues de alguna manera, claro, hay menos riesgo porque entre otras cosas poco túnel hay. Básicamente es el intento de hacer algo parecido a un Lemmer, pero basándose en perforar el septum intermuscular. Todas estas alternativas, como podéis ver aquí, están sacadas de un artículo que firma la Prade último, pero como esquemas están muy bien como recurso histórico al respecto. Y es cuando en los 90 se empieza a desarrollar más el mundo de la artroscopia, es cuando estas técnicas empiezan a caer en desuso, porque todo el mundo que se considera bueno empieza a meterse, no quiere perder este tren que pasa, y según la industria va desarrollando las técnicas, porque va desarrollando mejores instrumentales, se empieza a darle mucho más protagonismo a la reconstrucción intraarticular del ligamento cruzado anterior. Y así hemos estado hasta relativamente hace poco. Como no se publican resultados durante todas estas décadas pasadas de las tenodesis o de los procedimientos externos de augmentación, pues empieza a perder, entra en desuso dentro del mundo anglosajón, aunque queda reducido a un pequeño mundillo en la zona esta italiana, española, francesa, donde todavía como reductos siguen quedando. Entonces, de alguna manera, no importa, si hacemos técnicas transtibiales, anatómicas, monotúnel, doble túnel, el injerto de no sé qué, la irrigación con no sé qué, siempre existe un subgrupo de pacientes en los que no le va bien la situación, por lo que esto ha dado lugar a que se dé un nuevo interés a la práctica de estas cirugías. Vamos a llamarle ancestrales. Todo el problema o la discusión aparece cuando este belga en el 2013 describe lo que se denominaba un nuevo ligamento. Todo el mundo pensaba que estaba todo descubierto a nivel de medicina y anatómicamente cómo pudo pasar desapercibido un ligamento de estas características. Y de alguna manera se hace tan mediático que todo el mundo, aquí veis que es una web de la BBC de la época, y es muy avezado y concluye en su artículo que hipotetiza que realmente esto que ha descubierto él pudiera ser la clave del por qué se producen pivot shift, pero claro, siempre concluyen de estos artículos diciendo que hace falta mucho más estudio. ¿Qué pasa? Toda la gente se pone por la labor y empieza a hacer estudios vitro, biomecánicos, con cadáveres, donde en función de la disección se cepillan el supuesto ligamento que por posicionamiento que nos dijo Claes estaba en esta área o todo lo que pillaba alrededor. Kaplan y otras zonas de fibras de toda la zona anteroexterna. Por tanto, tampoco hay muchos sesgos en estos artículos in vitro. Esta fotografía está navegando por internet y desde luego que yo creo que ya tiene renunciado a su autor a los derechos porque la tiene todo el mundo y alguien más. Y esto es un poco para poner todo esto en contexto de todo lo que estaba hablando. Mirad, esa es la disposición en esta imagen en 3D, esta cuestión 3D de rodilla, de lo que sería el ligamento lateral externo, epicóndilo externo. Tenemos por un lado a lo que se refiere Houston como el ligamento capsular del tercio medio. Tenemos por aquí lo que supuestamente el ligamento anterolateral descubierto por Claes se dispone. Tenemos aquí la disposición de la capa capsulósea, la más profunda de toda la cápsula. Si os dais cuenta, ¿o nos parece que todo es casi lo mismo? O sea, que simplemente en función de cómo se pueda hacer la disección anatómica de lo fino que sea, o incluso lo que facticiamente tú puedas disecar, puedes ver como el traje nuevo de operador. Es decir, hay alguna editorial que habla realmente de este tema. No nos han hecho creer que a lo mejor existe algo por aquí y le han dado un nombre y en el fondo fue lo de siempre y nada más. Bueno, pues de alguna manera hay una serie de hallazgos biomecánicos implícitos a estas estructuras. Tanto el quintilla tibial como el ligamento lateral controlan la rotación interna, está claro. Son sinérgicos al ligamento cruzado anterior, que realmente se controla en mayor cantidad esto. Este ligamento, el ligamento lateral, no es isométrico. La tenodesis lateral se beneficia del efecto polea. Realmente yo creo que ahí redunda su verdadero efecto protector. Si os doy cuenta, todavía no he elegido ni me he alineado en ninguna de las dos reconstrucciones. Lo dejo para el final. Pero vamos a ver, entendamos que desde el punto de vista físico, cuanto más posterior tengamos el punto, realmente más capaces seremos de controlar la rotación de la tibia sobre el fémur. La posición de fijación es discutible, aunque se ha llegado a un consenso, como veremos al final, y en cuanto a la tensión, pues obviamente no conviene tensionar de más. Mira, esto es una preparación que aproveché en un cadáver lab, que un poco demuestra el comportamiento de una tenodesis utilizando cincillo tibial, lo que sería un procedimiento Lemmer-like, de alguna manera.
adaptado, donde realmente vemos la anisometría que tiene la reconstrucción. Se puede apreciar más o menos que la plastia queda tensa a partir de los 180 grados, pero se va extensando a medida que vamos flexionando. ¿Qué críticas podemos hacer a todas estas plastias? Vamos a meterlas todas al mismo saco, bien tenodesis o bien reconstrucciones tónicas. Pues obviamente siempre nos gusta a los traumatólogos hacer reconstrucciones tanto más anatómicas, porque en teoría si tú restauras ad integrum lo que quieres curar, pues de alguna manera tiene que funcionar mejor, o por lo menos es el concepto inicial. La tenodesis lateral no es anatómica, básicamente estamos haciendo una derivación de tendones, nos inventamos un nuevo ligamento y poco más. Se ha hablado mucho sobre la sobreconstricción que podemos hacer y el efecto deleterio que puede tener esto sobre la rodilla. No está nada claro. Obviamente, en la época en la que solamente se hacía esto y se creía que como las estructuras anterolaterales eran las que controlaban tanto la traslación anterior como la rotación interna de la tibia sobre el fémur, lo que se hacía es que si queríamos controlar indirectamente una traslación anterior, lo que deberíamos hacer es sobrecrosteñir. Entonces se cogía la tibia, se desplazaba máximo a externo y ahí se tensaba con todas las fuerzas que era capaz de hacer el cirujano, y que obviamente quedaba la tibia capturada con respecto al fémur. El que suerte tenía se le da un poquito de sí esta reparación y por tanto tiene un buen resultado. El que no acaba con una artrosis precoz. Esto no es la forma de actuar que tenemos hoy en día. Conocemos lo malo que es la sobreconstricción y por tanto no tensamos ni forzamos la postura en que tensionamos estas plastias. Por tanto, tenemos por un lado que hay un bagaje importante de resultados clínicos con respecto a la stenodesis y el resto de procedimientos en la zona interna, son conocidos antiguos, pero sobre las reconstrucciones del ligamento anterolateral, pues de alguna manera no queda muy claro. Hay más estudios in vitro biomecánicos que realmente series clínicas, que bueno, quizá la de Sonori Cotet fue la que abrió el melón y habrán aparecido algunas después de él. Por tanto, se trata de una cuestión de elección, es una cuestión en la que cada uno se encuentra cómodo con lo que se encuentra y obviamente yo he intentado poner en escena de qué va cada una de las posibilidades que podéis elegir. En el 2018 se reunió un grupo de defensa o de alguna manera de estudio del complejo anterolateral de la rodilla, y aquí es donde ya vemos cómo aquellos defensores a ultranzas de la estructura como el ligamento anterolateral puro y como único controlador de la rotación en la parte externa, vemos que empiezan a consensuar y a arrimar posturas con respecto al grupo que hacía tenodesis tipo Lemmer. Empiezan a ceder en el sentido que consideran el ligamento anterolateral como una estructura más de la parte del complejo anterolateral de la rodilla, que realmente no se ve en el 90 y tantos % largos que decía Claes en sus primeras descripciones, sino que en algunas personas es mucho más patente que en otras. Y hay estudios en los que dice que en apenas un 34% de los casos podemos encontrar alguna colección de fibras que pueda remedar o parecer que estamos hablando de un ligamento propiamente dicho. Y que de alguna manera también se empiezan a cambiar las posiciones. De las primeras descripciones de Claes en las que se hablaba que la inserción de este ligamento, de esta estructura, era inferior y anterior con respecto al epicóndilo externo, empiezan ya a hablar de que su inserción es posterior y superior, de alguna manera proximal y posterior, como ocurre en el punto de fijación en el que hacemos lo que hacemos. Pues yo ya empiezo ya a desenmascararme la tenodesis utilizando la cintilla ilotibial. Y que empiezan a hablar también de que las fracturas Segond, que Claes habló de ella, que pudiera ser el desprendimiento del hueso de esta estructura, es difícil de saber. Incluso puede ser la fascia del bíceps, que tiene una expansión hacia esta zona en la que pudiera arrancar el fragmento de hueso, que conocemos como fractura de Segond. Por tanto, empezamos un poco a consensuar los dos grupos, conocimientos, posturas y modos de hacer, y entonces aquí nos quedaría por hablar un poco de cuáles, según la evidencia clínica actual, en qué casos podríamos emplearlas. Este grupo habla en los casos de revisión del ligamento cruzado anterior, en aquellos casos que tenemos un pivot shift de alto grado. Ya sabéis lo subjetivo que es el alto grado, pero todo el mundo cuando vemos que salta cuando hacemos el pivot shift, conocemos que esto ya es un pivot shift de 3 cruces o más. En aquellos hábitos laxos generalizados, pues, donde el genus recurvatum es obviamente el signo de la casa, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen pensado volver a actividades en las que se basen en el pivote o en el recorte, como los deportes. Estas son mis explicaciones actuales y yo un poco ya pues lo dejo puesto. Los demás ya podéis hablar después.
En reconstrucciones primarias me uno a lo que este grupo dice, los pivot shift obviamente de alto que te entran de entrada, que generalmente pueden o no estar asociados a una laxitud global o un recurvatum, sobre todo en aquellos pacientes de alta demanda. Especialmente no digo nada si encima te ves obligado o consideras la indicación de que hay que poner un halo injerto. Y los casos de revisión de ligamento cruzado anterior, sobre todo si las plastias que han fracasado son mías y considero que los túneles los he puesto bien y los confirmo que están bien puestos, pues mucha más razón como para hacer un refuerzo anterolateral en el momento de la revisión, aparte de que considero las mismas que en los casos primarios. Esto es un resumen rápido de en qué se basa esta técnica para quien no la conozca, de los que nos estén viendo y oyendo. Se saca una bandeleta que más bien yo la saco más bien de la zona posterior de la cintura tibial. Esta bandeleta se enmarca, se ponen unas suturas y se pasa por debajo del ligamento lateral externo. Ese es el momento en que se pasa y luego se busca un punto que está posterior y proximal con respecto al epicóndilo, con cuidado de no lesionar el punto del ligamento lateral interno donde se ancla. Ahí hacemos un túnel, ahora hablaremos de la confluencia de los túneles, y aparte se tuneliza y se fija con un tornillo de estas características. Se puede emplear otros métodos de sujeción, obviamente esto ya es para cada uno. Y en cuanto a cerrarnos la ventana, yo solamente suelo cerrar la parte más proximal, donde puede haber herniación de las fibras musculares, dejando abierta esta por el tema de si puedo traccionar demasiado del alerón externo indirectamente de la rótula y favorecer luego un dolor rotuliano por un tilt positivo externo. Y esto básicamente es lo que os quería contar. Muy bien, pues muchas gracias, Fer, por adecuarte en tiempo y forma. Entonces, aunque nos encanta, nos encanta tu presentación, ya deja de compartir, ya veo que la has dejado. ¿Algún comentario antes de que yo empiece con el turno de preguntas, chicos? ¿Algo que queráis comentar? Yo quería felicitarte a ti por la iniciativa y después felicitar a Fernando por la presentación. Yo creo que ha sido muy, muy buena, muy buena. Y, ahora, en cuanto a la discusión, yo creo que la gente va a ver que hay muchas dudas, que no estamos todos de acuerdo de cuándo hacerla, ni de cómo hacerla, ni en qué posición fijarlo. Pero bueno, te dejo la palabra a ti, doctor Cortés, para que empieces con las preguntas y con la discusión. Bueno, pues yo he preparado, lo que os decía antes, he preparado una mini presentación, ¿vale? Con la idea de que nos vehicule en el debate, ¿vale? Entonces vamos a ir para atrás. Aquí estáis vosotros. Indicaciones. ¿Estáis todos de acuerdo en las indicaciones que ha puesto Fernando? Porque yo aquí lo que me surge la duda es que cuando tienes menos experiencia, la indicación es menos porque tienes más puntos en los que te puedes confundir, en los que se puede complicar. Sin embargo, conforme vas cogiendo experiencia, como que la indicación, esas indicaciones pseudo-absolutas que ha presentado el doctor Sanz, en mi caso se hacen mucho más amplias, ¿no? Ya cuando ves al paciente, como que te huele el paciente y digo, este paciente me parece a mí que puede fallar. O sea, ya no es ya solo el que ha fallado, el que es recurvatum, sino ya es el que, aunque ya no es tan joven, juega mucho a fútbol. Entonces, vosotros, ¿en qué os basáis objetivamente y subjetivamente para indicar la... Bueno, lo primero, si es tenodesis o si es plastia y ligamento anterolateral, y luego en qué os basáis para decidir qué puede hacerlo. Bueno, empiezo yo. Si os parece, lo primero, igual que ha dicho el doctor Leyes, muchísimas gracias al doctor Cortés y al doctor Sanz por la invitación, y es un placer poder estar compartiendo este webinar con vosotros y con el doctor Leyes, por supuesto. Yo creo en cuanto a la indicación, y me parece que ahora mismo, para mí, en mi práctica diaria, la pregunta no es a quién se lo tengo que hacer, sino a quién no se lo tengo que hacer. Porque, como ya hemos visto, las indicaciones, no hay guías, ¿no? No hay guías exactas, no hay guías comprobadas, no hay evidencia, ¿no? En cuanto a qué indicaciones específicas en los pacientes en los cuales les tenemos que hacer esta técnica, pero es verdad que las indicaciones relativas están ampliando y que si uno recopila
en la bibliografía aquellas indicaciones que los autores tienen para realizar estas plastias articulares asociadas, pues prácticamente todos los pacientes que vemos en la consulta, o prácticamente todos los pacientes que vemos en la consulta van a entrar en algunas de esas categorías. Así que creo que esta cirugía quizás no haya que hacérsela a pacientes que tienen un pivot shift de muy grado, que son pacientes más mayores, y lo que es mayor y que es joven también es variable, ¿no? Pero probablemente para mí ahora mismo sea alrededor de los 30 a 35 años, pacientes con muy poco pivote en la exploración y que no tengan además otros factores tan importantes como puede ser la situación del menisco externo. Yo creo que eso también es una cosa muy importante. ¿Cómo está el menisco externo, ¿no? Si previamente le habían hecho una meniscectomía amplia o por la razón que sea, yo he tenido algún caso que tenía o hubo una agenesia o había tenido una rotura y se había reabsorbido el menisco porque no tenía nada de menisco y no había sido previamente operado. Son pacientes que tienen un riesgo mayor de tener pivot porque no van a tener la sujeción que supone el menisco externo para esa luxación anterolateral de la rodilla. Así que en mi práctica ya digo que son pacientes que no tengan patología meniscal, que no haya que suturar los meniscos, que tengan baja demanda, que sean mayores, que tengan una exploración con muy poco pivot. Y esos pacientes casi se enmarcan en pacientes que han tenido roturas parciales, ¿no? En los cuales antes les hacíamos quizás reconstrucciones o aumentación de algún fascículo. Y casi esos son los pacientes en los cuales yo estoy haciendo ahora reconstrucciones interarticulares aisladas. Yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, Diego, porque o sea, yo le advierto a todos los pacientes en la consulta de que hay la posibilidad de que acaben con una técnica extraarticular en función de la exploración de quirófano, para que no se sorprendan. Pero en mi experiencia, el violar la cintilla iliotibial tampoco es gratis. O sea, el posoperatorio no es exactamente igual en cuanto a dolor, en cuanto, obviamente, en cuanto a estética e incluso en algunos pacientes en cuanto a progresión de la movilidad. Y para mí es distinto, porque hago como dos técnicas distintas según sea una cirugía primaria o una cirugía de revisión. Si voy a hacer una cirugía de revisión con un aloinjerto, por ejemplo, pues no utilizo la cintilla para hacer mi refuerzo anterolateral. Y he visto que esos pacientes tienen una percepción de recuperación mejor que cuando utilizo la cintilla. Es verdad que cada vez lo estoy utilizando más, las técnicas extraarticulares, pero yo no lo haría universal, porque hay pacientes que realmente no lo necesitan y después la recuperación para ellos es más importante, digo, es más fácil. ¿Qué te diría yo? Los pacientes con roturas crónicas del cruzado, en mi experiencia, tienen más indicaciones que roturas agudas. Esos pacientes que llevan mucho tiempo con el cruzado roto y han ido, pues también por lo que dices tú, porque muchos tienen el menisco externo roto, pero y después valoro mucho la edad, igual que decías tú, cuanto más joven, cuanto más deporte de pivote, si tienen recurvatum, si tienen una demanda muy alta, pero yo diría que lo más importante para mí es el pivot en quirófano, el pivot intraoperatorio. Si me salta claramente, entonces directamente hago, y prefiero hacer una tenodesis o hago un Lemmer modificado. Claro, pero lo del pivot, yo estoy de acuerdo, pero muchas veces en la otra pierna también tienen pivot. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no les ha fallado la rodilla y es su pivot constitucional. Y luego, sobre lo que dices de que no es gratis, yo estoy de acuerdo sobre todo en que les molesta algo más y les cuesta más, pero no sé hasta qué punto tiene que ver con que nosotros les sujetamos más cuando les hacemos una... Luego será otra de las preguntas que os haremos. Y luego, sobre la indicación, en nuestro caso, yo creo que hablo por Fernando también, aparte de la exploración, a mí me parece muy importante las ambiciones deportivas que tengan. La edad, por supuesto, porque un chico joven te puede decir que no quiere volver a jugar a fútbol y al año se lo ha olvidado y vuelve a jugar a fútbol. Pero bueno, es verdad que ese paciente adulto, vamos a decir sensato, y que se ha roto el cruzado circunstancialmente, pero quiere operárselo para no tener estabilidad, pero no tiene ningún interés de hacer un deporte de salto, giro, pivote, probablemente no lo necesitaría, probablemente no, esta es una opinión. Y luego hay otro paciente dependiente que es ese paciente, por ejemplo, que le ha costado mucho recuperarse de la lesión antes de operarse, desde el punto de vista de balance articular,
si le sometes a una cirugía como el cruzado y encima le sometes a una tenodesis extraarticular bueno, que parece que hace que les cueste menos mover, tienes más papeletas de hacer una rigidez. Entonces, quizá en ese perfil de pacientes, no digo si hombres o mujeres, vamos a decir pacientes más blanditos, la indicación de la tenodesis hay que ajustarla más. Este artículo de Ferguson que os he puesto en la pantalla es relativamente actual, me parece que es del 2018, ahora mismo no me acuerdo. Sobre todo para la audiencia que se quede con el título, porque es muy interesante, porque hace un repaso desde el punto de vista histórico hasta la actualidad y acaba con unas conclusiones muy claras en las que coinciden con todo lo que habéis dicho vosotros. Especifica lo del menisco externo. Cualquier lesión de menisco externo les parece una indicación, si no absoluta, bastante relativa. Y también sigue una lesión importante del menisco medial. Y luego, a mí quería comentar que también hablan de la caída. Entonces, como está tan de moda las osteotomías, habla de que un slop tibial de mayor de 12 grados podría complementarse el cruzado con una tenodesis que personalmente creo que es menos agresivo que hacer una osteotomía deflexora, que en los libros es muy bonita, pero que probablemente es muy agresiva. Cuando digo que está de rabiosa actualidad, este artículo es de este mes, de hecho está en impresión, vamos, es del Arthroscopy y sigue en la línea de que, diciendo que es mejor hacer la tenodesis extraarticular o por lo menos que da más estabilidad, y aquí comentan, y estos son estudios biomecánicos, como decía Fernando, que tienen sus sesgos, que no hay diferencias entre el ligamento anteroexterno y la tenodesis desde el punto de vista funcional. En cuanto a la siguiente pregunta que os quería lanzar a los tres es, lo titulo contraindicaciones, pero no es así. Este artículo también es del Arthroscopy del mes pasado, yo lo vi en las redes sociales, entonces me puse a investigar un poco y la conclusión a la que llega es que el hecho de suplementar tu cruzado con un tiempo extraarticular funcionalmente no afecta a la rodilla. ¿Qué significa esto? Que funcionalmente no afecta negativamente. No sé si me explico. Que después de hacer estudios a los 6, a los 12 y a los 24 meses, la única diferencia que encontraban desde el punto de vista de dolores en las primeras semanas, y sin embargo, demostrado que parece que da más control rotacional, el resultado final de estas rodillas es el mismo que un cruzado intraarticular desde el punto de vista de movilidad, de fuerza, de diámetro del cuádriceps. Entonces, eso de que estoy de acuerdo con Manolo de que no es gratis, pero parece que la literatura dice que si no es gratis es muy barato hacerlo. ¿Qué opináis? No sé si lo habéis leído. En el mismo equipo de fútbol, pacientes operados, yo en concreto en el fútbol les hago HTH y en algunos casos refuerzo articular o no. Pero el mismo equipo, mismos fisios, todo, a mí me lo dicen. Dicen, oye, es que claro, le has hecho refuerzo articular, nos está costando un poco más. Nos está costando más, el paciente nota tirantez en la parte externa, a veces les molesta un poquito el roce en el epicóndilo. Me parece muy interesante lo que ha dicho Fernando de no cerrar distalmente, porque aparte de alterar la presión en la femoropatelar, incluso a lo mejor puedes crear una cicatriz en la cintilla iliotibial que después le acabe molestando un poquito en el epicóndilo al rozar. Entonces, la percepción de los fisios y la nuestra es que no es exactamente igual. Y yo se lo explico, mira, te va a costar más, pero te va a quedar más estable y tengo más seguridad. Pero este artículo es lo que dice, las primeras semanas no es exactamente igual, que a lo mejor es cuando el fisio, pero a los 6 meses iguala, no sé. Yo quería decir, me parece a lo mejor un poco avezado por mi parte, pero yo creo que en gran parte esas tiranteces, como dices tú, Manolo, es más un poco un exceso de cicatrización, que de alguna manera el fisio, pues bueno, no ha lidiado en tiempo y forma con ella, pero yo creo que tiene que ver cuánto atenazas tú, cuando quitas la ventana, cuánto cierras la cicatriz profunda. Me da la sensación que van por ahí los tiros. Y desde que lo dejo abierta y dejo abierto, pues a lo mejor cerca de 3 centímetros a 4 centímetros, probablemente, no hay ningún problema. Además, si me apuras, incluso esto le viene bien para evitar cualquier tipo de protrusión del hardware, ¿sabes? Que te haga una restricción. Hacemos ventanas cuando tenemos cintillas iliotibiales patológicas en corredores, ¿no? Dejándolo abierto incluso te evitas un problema añadido. Entonces, yo creo, desde que lo estoy haciendo, la verdad que, sensación subjetiva, porque obviamente no tengo datos en la mano, es que no se me quejan de que me tira. Es verdad que yo, sin embargo, lo cierro siempre y cuando en flexión me dé, lo cierro. O sea, si tengo que estirar la pierna para cerrarlo,
lo dejo abierto como Fernando, pero yo lo cierro y sencillamente es por Lo mismo luego sensaciones. saltan los puntos, porque lo cierras Claro, con tanta fuerza que cuando mueven 5 veces por eso saltan te los digo puntos y estamos en yo, las mismas. mi manera de verlo es, si consigo cerrar a 90 grados de flexión, es que no hay excesiva tensión y cierro. Pero bueno, el tiempo nos dirá, claro, eso es... Estaremos todos de acuerdo en cualquier caso que el sangrado es crucial. O sea, o evitas los vasitos que te cruzan o te puedes buscar un fastidio. Yo creo que esa es la principal morbilidad de la técnica, es que como entras en plan manazas los primeros casos, yo me acuerdo de nuestros primeros casos, siempre ponemos un drenaje de tipo fuelle, no vaya a ser que, ¿sabes? Es decir, es el hematoma. Como tienes un hematoma en la zona, es un hematoma que te mata. El primer caso que hice yo aquí en centro, me acuerdo, tuve un hematoma exagerado de pensar en meterlo a evacuarlo. Luego, gracias a Dios, se resolvió y no hubo ningún problema. Luego, este artículo lo que comenta también tiene un sesgo y lo comentan ellos, es que este artículo se basa en siempre cirujanos expertos. Claro, esto es, no es como dice Fernando siempre, no hay café para todos. Tú no puedes hacer 3 cruzados al año y, como has leído en Arthroscopy, que no tiene morbilidad hacer una tenodesis, hacer el MR que has visto. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que es como todo. Si sabes hacer algo razonablemente bien, hazlo razonablemente bien sin liarte a decir solo lo que dicen los expertos. No sé si, supongo que estáis de acuerdo en esto, ¿no? Diego, que te he cortado, perdona, ¿querías hacer algún comentario sobre esto? Estaba de acuerdo contigo, que es verdad que lo que has dicho tú, que no es gratis, pero es bastante barato. Yo creo que no sé si vosotros habéis tenido dolor anterior de rodilla por el cierre de la cintilla, pero nosotros la cerramos sistemáticamente y no hemos tenido muchos problemas. El problema fundamental, como ha dicho Fernando, es el hematoma, porque, como ya he explicado en su presentación y se ha visto muy bien, pasan las geniculadas superlaterales justo muy cerca del punto de inserción, y hay que tener en cuenta durante la disección el coagularlos adecuadamente. Y yo sí pongo un drenaje sistemáticamente, porque después de un año largo sin poner drenaje tuvimos algunos casos de hematoma importante. Yo creo que probablemente más que la pérdida de rango de movimiento, que yo creo que no es un problema, luego hablaremos de cuál es la posición de la rodilla durante la fijación, y me parece que eso es esencial, y eso probablemente sea parte de la culpa por la que históricamente ha habido problemas en el compartimento externo, porque fijaban una posición anómala, vamos a decir, con un aumento de la presión del compartimento externo. Pero si no tiene cuidado con eso, creo que la probabilidad de tener pérdida de rango de movimiento o problemas en la ganancia de rango de movimiento no es muy alta. El problema fundamental añadido, o la morbilidad añadida, viene por una nueva incisión, que también es verdad que se puede hacer pequeña, y por la presencia de un hematoma. Es verdad que hay pacientes que, aunque pongamos un drenaje durante 24 horas, la noche del ingreso, en la primera semana sí que pueden hacer un hematoma, y que sea, bueno, pues un poco aparatoso, ¿no? Bueno, sí, a veces también os digo que el hematoma yo pienso que a veces es nuestro amigo, porque no sé hasta qué punto sujeta la tenodesis, o también sujeta todo el andar por esa zona, que haga una cicatriz que luego le tienes inmovilizado un poquito de tiempo. Que los cirujanos de rodilla siempre queremos ser los primeros en que muevan nuestros pacientes, y mi sensación es que ahora que les sujeto un poco más, incluso a los que no les hago tenodesis, el resultado final es mejor. Esto es una sensación, o sea que a veces ir más deprisa al principio no quiere decir un resultado mejor al final. El siguiente topic que quería comentaros es sobre la confluencia de túneles. Y a mí me toca personalmente porque me han confluido. O sea y cuando oigo a los expertos y o lees, muy poca gente habla de esto. De hecho, estos 2 artículos, el primero de arriba, que es un poco más anterior, es del 2018, me parece, que dice que en la técnica del LEMER o LEMER modificado hay mucha confluencia. De hecho, en su trabajo, que era en cadavérico, 7 de cada 10 había o confluencia o no había un puente óseo suficiente entre los 2 túneles. Y el de abajo, que es del mes pasado también, de los compañeros de Barcelona, del equipo del doctor Monllau, hace un repaso de cuánta confluencia hay y bueno, sus conclusiones son que dándole unos 20 grados hacia anterior y hacia proximal podríamos evitar en gran medida la confluencia. Yo creo que aquí hay que comentarlo, porque depende mucho de la técnica que utilicemos. Asumiendo que la mayor parte utilizamos técnicas anatómicas, cuando la técnica que utilizamos es fuera dentro, llámale fresa retrógrada, llámalo, bueno, un fuera dentro en definitiva, cuando utilizamos la técnica tú sabes dónde vas a salir, ¿vale? Con tu cruzado. Entonces, sabiendo dónde vas a salir con tu cruzado, puedes cambiar la salida de ese cruzado sabiendo dónde quieres poner tu tenodesis. Sin embargo, los que hacemos la técnica habitualmente desde el portal anteromedial,
tú sabes por dónde entras, o sea, tú buscas el punto anatómico articular, pero es más complicado prever por dónde sales. O sea, sale un poco donde quieres, igual da con flechas rectas que flexibles. Entonces yo quería saber vuestra opinión sobre la confluencia de túneles. Lo primero, si os la habéis encontrado. Lo segundo, si en los casos de tenodesis habéis valorado en algún momento hacer primero el túnel del Lemer, o sea, hacer primero la parte extraarticular para evitar esa confluencia. Y lo tercero, ¿qué hacéis si os confluyen? ¿Cómo lo resolvéis? ¿Vale? Venga, os dejo la palabra. Yo he cambiado la técnica porque cuando saco la tira de iliotibial, aunque saques 1 centímetro de grosor, cuando la tubulizas, pues al final te queda 6 milímetros siendo generoso, te queda muy pequeño. Sí. Y el ángulo del túnel es un ángulo muy marcado y me ha pasado al menos una vez que metiendo el tornillo interferencial se ha cortado la plástica del Lemer. Entonces ya no utilizo nunca más tornillos interferenciales. Lo que hago es colocar un arpón con suturas ¿De PIC y o lo de meto muy titanio? de PIC, sí. Y lo meto muy profundo el arpón, de tal forma que al anudar el injerto del Lemer se mete dentro del túnel del arpón. Sí, un efecto Pero tenodesis, ¿no? sí, pero realmente tengo, no dejo el arpón superficial, sino que lo meto bastante dentro del fémur. Y entonces, como es una sutura que corre, al tirar de la sutura ves cómo la cintilla se mete dentro del túnel. Entonces, eso me hace hacer un túnel muchísimo más pequeño. No tengo que poner tornillo interferencial y después yo casi siempre lo utilizo, o muchas veces lo utilizo asociado a un HTH, en el cual hago un túnel fuera adentro, con lo cual ahí no tengo problema de confluencia porque, como decías antes, sé exactamente dónde he hecho mi túnel. Y después mi túnel es bastante más proximal que el del cruzado. O sea, yo lo fijo más arriba, lo fijo más o menos en el dibujo que mostraba antes Fernando, en la inserción de las fibras distales de las fibras de Kaplan, más o menos ahí es donde va a ir mi O sea, no arpón. lo fijas, perdona Manolo, no lo fijas 1 centímetro posterior y 1 centímetro proximal, sino mucho más proximal. Pues sí, un poquito arriba. Si O me sea, da, o entendiendo... sea, Sí, sí, te da, sí, sí. realmente sí me da. Claro, realmente yo creo que no importa tanto cuánto proximal mientras estés posterior. O sea, la Sí, idea es que mientras estés pase por posterior. debajo. En esa línea, bueno, más arriba, más abajo, según te dé. Y mi tendencia es cada vez más en extensión, porque completamente anisométrica y te das cuenta que en flexión te sobra siempre un montón de cintilla y en extensión no te sobra tanto. Entonces, al principio pues fijaba 30, ahora te digo que estoy casi más cerca de 0 que de 30. Luego Pues, vamos con la fijación. Ahora hablamos de la fijación. Diego, ¿te confluyen a ti o no? En cuanto a la confluencia de los túneles, creo lo que es súper importante es que uno tenga clarísimo dónde hace su túnel de la reconstrucción del cruzado anterior. Como bien has dicho antes, es muy diferente si tú haces una técnica por portal anteromedial o transtibial, incluso, que hay que decirlo, hay muchísima gente que todavía está haciendo túneles transtibiales, o si haces una tunización fuera adentro, bien sea anterógrada o retrógrada. Creo que tienes que saber dónde está el túnel. Parece esencial practicarlo en cadáver y practicarlo también en huesos de plástico para saber exactamente con los ángulos que utilizas tú habitualmente dónde sale tu túnel, dónde haces el túnel del Lemer, etc. Yo personalmente hago sobre todo tunelización retrógrada, fuera adentro, e intento irme un poquito más distal y un poquito más anterior para tener espacio para hacer la tunelización. Me parece que sobre todo, y has hablado antes de la experiencia, cuando la gente empieza, me parece que es muy importante hacer todos los túneles primero y hacer una tuneloscopia del túnel femoral y vas a poder ver si tu aguja cruza tu túnel femoral, pues estás viendo, tienes una visión directa de tu túnel, y luego pasar las plastias. Me parece que eso es muy importante, sobre todo al principio, la verdad. En cuanto Tú, a la, Fernando. Ah, sí, en cuanto a la perdona. información que estaba hablando el doctor Leyes, a mí sí me gusta utilizar un tornillo. También he tenido sección
de la aplastia por el tornillo interferencial. Hay que tener en cuenta que si nos vamos un poquito más arriba del epicóndilo es hueso duro cortical, igual que, por ejemplo, cuando hacemos un ligamento colateral medial abajo en la tibia es hueso duro cortical, y si tenemos problemas igual hay que terrajar, y también lo hemos hablado en alguna otra ocasión. A mí me gusta reforzar la zona que la aplastia está en contacto con el hueso con una sutura de alta resistencia para asegurarme de que eso quizás no ocurra. Ahora utilizo sistemáticamente tornillos de PIC porque son más duros y no se rompen. Los bioabsorbibles, que cada vez me gustan menos, la verdad, además se rompían en esa localización. Y a mí sí me gusta utilizar un tornillo interferencial y una fijación en un túnel porque me parece que biomecánicamente es más sólida que un implante. ¿Y tú, Fernando, cuando te confluyen, qué haces? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a ver, la historia es esta, es que a nadie nos gusta decir que nuestra mujer nos pone los cuernos, de alguna manera. Entonces, a todo el mundo nos ha pasado cosas, pero nadie lo explicita. Por supuesto, nos ha pasado. Y estrategias, o bueno, vamos a ver, lo primero, planifica bien tu túnel y ten cierta capacidad de visualización espacial de que te van los tiros entre la rodilla. Por eso tienes que conocer, como decía Diego, utiliza huesos de plástico si hace falta. Utilizando el sistema de hacer el túnel dentro-fuera que hacemos nosotros con una guía flexible, con una fresa flexible, y esto te permite de alguna manera modificar el punto de salida hasta cierto punto. Es verdad que si tú vas a lanzarlo buscando una salida más proximal y más distal, vas a tener menos posibilidades. Luego, durante la cirugía, la tuneloscopia es fundamental. Es más engorroso estar cambiando continuamente, dejar un procedimiento a medias para hacer la parte de fuera, para luego... consume tiempo y un poco aburre, de alguna manera, pero es crucial. A la poquito que veas que se mueven de más los hilos o que medio se vislumbra un alambre cruzando el túnel, pues obviamente viendo la plana, aborta visión o lo que sea. Luego, la historia. Si está fastidiado, es una consistencia de los túneles, como decía Manolo Leyes. Lo importante es un poco la polea de reflexión que haces por detrás del ligamento. La fijación, si me apuras, incluso hay técnicas, realmente, según pasas la cintura tibial por detrás del ligamento lateral externo, la bates y la fijas sobre sí misma. Obviamente, ahí no hay fijación de ningún tipo sobre epicóndilo, de alguna manera funciona. Y como decía también Chum, pues bueno, probablemente esto sea más porque tú pones ahí cicatriz y esa cicatriz es tu amiga. Si la trata bien el fisioterapeuta, pues tendrás un endurecimiento de la parte anterostera que de alguna manera y de manera absolutamente desanatómica, si me permitís el término, va a funcionar como queremos que funcione. Y luego hay otras estrategias para evitar de cualquier tipo de conflicto. El otro día leía una nota técnica, que ya sabéis, en estas revistas se dedican a las operative techniques y tal, todo el mundo publica su nota técnica, pero sin ningún tipo de bagaje de cuántos llevo y para qué valen. Entonces había un tipo, no recuerdo el nombre, está por ahí, si queréis luego lo paso. Ese que lo que hacía básicamente, abriendo apenas 2 centímetros, lo que hacía es que identificaba el punto donde, digamos, él quería fijar esa aplastia, y lo que hacía básicamente es que con una tijera de Metzenbaum cortaba dirección del tubérculo de Gerdy la tira como tal, no la desinsertaba de proximal y básicamente la pellizcaba, básicamente real así, tal cual, mediante los hilos con los que transportaba el ligamento cruzado anterior saliendo en el lugar que él quería salir. Entonces, de alguna manera lo solidarizaba. Vendría a ser, Manolo, el equivalente más o menos a cuando tú haces el marco en un contexto de revisión, pero realmente pellizcando la cinta. O sea, cintilla tibial. Es decir, como cuando se te sale la chapita del button y pellizcas la cintilla, te queda por arriba, que la dejas atrapada. Bueno, es el concepto este. Y el tío, bueno, se permitía el lujo de publicarlo como una técnica novedosa, con todo el beneplácito, pero sin ninguna serie que lo avalara. Entonces, bueno, pues es un poco las estrategias. Si confluyen, te las apañas. Desde atarlo a los hilos que sobran del button, hasta colocar un implante roscado profundo, como dice Manolo. Ahí ya, en fin, grapas no, porque la grapa roza y la grapa ahí no tiene ningún tipo de fijación. A mí la grapa ahí no considero que valga para mucho, es difícil de alojar, es absolutamente un elemento luego de roce contra lo que tengas por ahí y se la vas a terminar quitando al paciente. Y luego, en función, lo que siempre pasa con los que operamos estas cosas, que, no sé, pues vamos a mover un poquito más tarde, no vaya a ser que se nos desplace todo, y eso es un poco de cómo sobrevivimos. Bueno, Lo que pues... decías ahora, Dale. Fernando, lo que decías de suturarlo a los hilos del button, nosotros eso lo hacemos de forma sistemática en los niños, con fisis abiertas. Pero no queremos ponerlo, primero no queremos hacer otro túnel cercano a la fisis, ni queremos que nuestro punto de fijación de la tenodesis esté por encima de la fisis para que no haga un efecto. Claro. Entonces, lo hacemos sistemáticamente, lo fijamos a los hilos del button. Claro, pero ahí con más razón es importante salir con tu túnel del cruzado en un sitio apropiado. Sí. Si se entiende que es tan importante el punto de inserción, o que a lo mejor no lo es, lo que habláis de
el efecto polea es más importante que donde se fija, pero bueno, desde luego es una opción, igual que en los femoropatelares, utilizar el tendón en vez de hacer túneles. Todo lo que sea evitar túneles en niños es una ventaja, por supuesto. Continuamos para que no se alargue. Dime, digo. Otra opción, si hay problemas de confluencia de los túneles y puede estar comprometida la fijación con un tornillo, y eso lo hacemos nosotros en los niños, es solidarizar la plastia a un sistema de fijación cortical de longitud variable. Y entonces realmente estás fijando en la cortical medial, y si por la razón que sea tienes una confluencia de los túneles donde no vas a poder poner un tornillo de interferencia en esa zona, es una opción también en adultos. Uh-huh. En cuanto a cuántos grados, lo fijáis, ya habéis comentado a lo largo de este ratito cada uno, pero vamos, básicamente parece que históricamente se fijaba 90 grados, rotación externa y con todas las fuerzas que tuvieras, como ha dicho el expositor. Manolo, doctor Leyes, has comentado prácticamente extensión. Comentadme, este artículo que os pongo en la pantalla habla de que da un poco absolutamente igual entre 0 y 60 grados en el caso de la estenodesis. Entonces, comentadme brevemente en qué grados lo bloqueáis y por qué. Yo lo hago en extensión completa, tanto la plastia ligamento cruzado anterior como la plastia articular. Como ya ha comentado el doctor Leyes antes, cuando uno hace estas técnicas ve perfectamente cómo cambia el patrón de tensión en la flexoextensión, no es isométrica y se tensa en los últimos grados de extensión, que es donde se produce el pivot shift y donde queremos limitar esa extensión. Creo que hay que intentar limitar tus probabilidades de error durante la cirugía, y cuando tenemos la rodilla en extensión completa ya nos quitamos otra variable que es la rotación de la rodilla. Cuando la rodilla está en extensión completa ya no hay rotación, o sea que es un problema menos que tienes. ¿En qué grados de rotación externa haces la fijación? No hay rotación externa porque tenemos la rodilla en extensión, y eso me parece que es muy seguro y que es muy fiable y reproducible tanto para las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior como para las reconstrucciones o los refuerzos articulares. Pongo la pierna en extensión completa, ya no hay rotaciones y es donde fijo la plastia. Fernando. En la extensión completa o en un punto muy cercano a la extensión. Como yo lo que hago es que simulo el punto donde voy a fijar la plastia, el comportamiento, sé realmente dónde me solicita más. Entonces, casi siempre lo hago en extensión completa o en un punto tan cercano a la extensión completa que podríamos hablar de extensión completa. Y Manolo, extensión Con la completa. fuerza de tensión, la otra fuerza de tensión, básicamente la necesaria como para mantenerlo tenso, no tiro más. O sea, básicamente esto hay que entender y hay que explicar a la gente que nos ve y que no está familiarizada que es un restrictor pasivo para controlar, como podría ser el ligamento patofemoral medial. No se trata de echarle fuerza o tensar con todas tus ganas, porque entonces sí que tienes muchas probabilidades de que se nota dureza en la parte externa. Yo lo fijo en extensión, pero hay que recordar que el abordaje lo haces en flexión. Y entonces, y la ventana, la cintilla, la haces en flexión. Y entonces, al intentar fijarlo con tornillo, con lo que queráis, en extensión, te estás quitando un montón de visión. Te resulta incómodo si quieres hacerlo con un abordaje no muy amplio. Entonces, yo lo que marco es, marco la cintilla, fijándola en tensión, cuánto de la cintilla tiene que entrar en el túnel. Pero después, en el momento de meterlo, lo hago con un poco de flexión, porque técnicamente es mucho más sencillo, tienes una visión perfecta de dónde lo vas a poner y realmente no lo tensas lo tensas hasta el punto que has marcado, que está tenso en extensión. Pero el hecho de fijarlo me resulta más sencillo hacerlo con un poquito de flexión porque la visión es mucho mejor. Sí. Es verdad lo que dices, también un poco puedes mitigarlo hasta cierto punto si sacas la bandeleta más bien de la zona más posterior de la cintilla, sin entrar, digamos, en lo que sería parte del septum. Ahí te dejas más ventana de visualización cuando fijas. Bueno, y ya para terminar, yo estaría aquí toda la mañana, la verdad, pero entiendo que esto se puede hacer largo. Indicaciones posoperatorias. Este es otro tema que estoy convencido de que cada uno lo hace como le parece y como le da la gana. Entonces, lo primero, después de la operación, si le ponéis algún tipo de brace, rodillera, inmovilizador, férula, y después, ¿qué recomendaciones le dais al fisioterapeuta desde el punto de vista de restricciones de movilidad en las primeras semanas? Contadme.
Yo hago un protocolo postoperatorio exactamente igual que en el ligamento cruzado anterior. Cada vez uso menos ortesis y creo que ahora mismo solo utilizo ortesis cuando hay una demanda clara del paciente, ¿no? Pero no utilizo ortesis, el rango de movimiento completo, insistir mucho en los ejercicios de extensión en las primeras semanas con ejercicios en prono, pronghans, insistir muchísimo en la extensión y intento no empezar la fisioterapia y la rehabilitación muy pronto. La mayoría de mis pacientes están 3 semanas en su casa haciendo ejercicios tutelados en la consulta cuando vienen a las curas, pero intento que no empiecen a forzarles en rehabilitación excesivamente pronto y demoro la fisioterapia alrededor de la 3ª semana posoperatoria. Pero no cambio mi régimen posoperatorio si le hago un refuerzo extraarticular. Y, por ejemplo, si te encuentras ese paciente, entre comillas, y para la expresión, que va sobrado, que hay pacientes que si tú les dejas a ellos, incluso sin fisio, a su libre albedrío de movilidad, a la semana, la primera cura te vienen con 90 grados y sobrado. O sea, ¿no te da miedo que vendes, igual que pospones la fisioterapia para que no le fuercen? Hay pacientes que son capaces de forzarse a sí mismos, o sea, por ponerles un límite. Yo personalmente les pongo 90 grados de límite. Hay límites claros en cuanto a la carrera, al salto, a pivote, evidentemente, otro tipo de ejercicios. Movilidad pasiva. Movilidad pasiva, no, digo, movilidad pasiva no va a tensar nuestras plastias. La flexión no va a tensar la plastia del ligamento cruzado anterior, que se va a relajar, se va a destensar a medida que aumenta el grado de flexión. Tampoco va a tensar la plastia articular a medida que va aumentando el grado de flexión. O sea que no les limito el grado de flexión. La única razón sería patrones concretos de lesiones meniscales que sí que necesitan descarga, ¿no? Eso lo sabemos todos. O cuánto queramos ser nosotros de conservadores cuando hacemos suturas de menisco, pero otro tipo de procedimientos condrales, por ejemplo, pero no por las plastias. No creo que haya que limitar la flexión, no lo creo. ¿Fer? Pues mira, cuando hacemos reconstrucciones un poquito más enrevesadas, no voy a llamar complejas, pero sí es verdad que tendemos a utilizar órtesis. Ya sabemos un poco lo que se ha hablado de las órtesis, pero sobre todo yo la uso con el fin de tener al paciente un poquito más lastrado, en el sentido de que entienda que lo que se le ha hecho no es una cuestión de que él puede aplicar lo que le dé la gana y ya está. Y cuando le doy órdenes un poco de que cuando tú camines, de momento, para evitar fallos o contracciones inhibidas de cuádriceps, intenta cargar con la pierna estirada por lo menos la primera semana, hasta que tengas un poco más de control del cuádriceps, y le digo, no dobles más de 90, entiendo que no es tanto por el tema de que obviamente me dé de sí nada de lo que le he puesto, sino realmente por tenerle concienciado de que lo que tiene es una cuestión que tiene que tratarse bien. Entonces ahí juegas un poco con la psicología. Ya sabemos un poco que la mitad de las indicaciones que damos, una parte es para quedarnos nosotros tranquilos y otra parte es un poco para tener al tipo controlado y con la sensación de que está haciendo algo. Pero a veces sí es verdad, como tú, Diego, que intento que las rehabilitaciones, obviamente, las hagan ellos en casa bajo criterio mío, que realmente que coja a un fisioterapeuta iluminado o no iluminado, pero que tiene tanta cantidad de gente que no sabe ni lo que hace, ni en qué cantidad, que le interesa sacar pacientes fuera de consulta rápido y que los fuerce y demás. Por supuesto, cuando ya te metes en raíces meniscales asociadas y estructuras meniscales, la cosa cambia y sí que ahí tiende a colocar la ortesis, digamos, con un criterio más médico que del otro tipo. Y Manuel, para terminar. Yo en las plastias extraarticulares y en las plastias de HTH los tengo inmovilizados una semana por control del dolor, prevención de sangrado y control de la inflamación. Y lo que he visto, y esto es reciente, hace poco hablaba con un fisio con el tema de la pesadilla que estamos viviendo. Pues la semana anterior a que se decretase el estado de alarma, operamos varios pacientes con cruzados. Y los ha revisado el médico del equipo y me decía el otro día, te das cuenta lo bien que van sin que les hagamos nada. Me lo decía él, ¿eh? Dice, ¿tú no crees que por estar ahí achuchándoles al principio y tal, al final lo único que vamos haciendo es irritando la rodilla, fastidiando al jugador? Y la realidad es esa. Yo creo que yo he visto que dejándoles tranquilos la primera semana, control del dolor, me aseguro la extensión porque lo tengo inmovilizados en extensión, y después a partir de la primera semana el protocolo es exactamente igual que un cruzado normal.
no cambio nada, ni le limito la flexión, ni le limito la carga, exactamente igual. Sí que cuando hago HTH o cuando hago este articular, férula posterior una semana en descarga. Muy bien, bueno, pues estas eran preguntas que nos han ido haciendo en las redes sociales, simplemente nombrarles y agradecerles que nos las hayan hecho. Básicamente están todas contestadas. Javi nos preguntaba sobre indicaciones, que es la primera parte de la charla. Jorge, que es un compañero mexicano, nos preguntaba si se la hacíamos a todos. Pues ya ves que no a todos, pero cada vez más, pero no a todos. Creo que en cuanto a tenodesis, la mayor parte utilizamos el Lemer-like o mini-Lemer o Lemer modificado, que aquí podíamos nombrar al doctor Achalandavaso, porque el artículo, yo me acuerdo de los primeros que hice, me basaba en ese artículo que es, además de precioso, es muy ilustrativo, así que mira, le nombramos, que no creo que nos oiga, pero bueno. Y Cromar19 nos comenta que tiene el cruzado roto y que si es necesario operarse, pues esto daría para otra charla, pero probablemente sí. Dejo de compartir pantalla para teneros en grande. Os doy las gracias a los tres y a todos los que nos veáis, porque para mí ha sido un verdadero placer y porque como amigos que sois, siempre estáis dispuestos. Y la idea es que, aunque estemos todos confinados, pues podamos vernos a través de la pantalla y disfrutar de esta articulación que nos encanta. La idea el martes, 6 de la tarde, estará en canal de YouTube de Clínica Centro, de Diego García Germán, de Leyes Flores Asociados, la unidad de rodilla y en todas las redes sociales. La idea es que si la gente puede disfrutar, como hemos disfrutado nosotros, y aprender, pues estupendo. Así que muchas gracias y si queréis despediros o nada más. Muchas gracias a ti, gracias por la iniciativa y ha sido un placer. Venga, nos vemos pronto. Daros las gracias, una iniciativa estupenda y muy agradecido tanto a ti como al doctor Sanz, como al doctor Leyes y a la Clínica Centro General por haber contado conmigo para este webinar. Muchas gracias. Sí, por supuesto, un cariñoso recuerdo al jefe, que es Pedro Guillén, que seguro que cuando vea esta comunicación le va a encantar y seguro que en cuanto la vea nos va a estar exigiendo que lo repitamos porque estoy convencido que esto no se lo quiere perder. Fernando. Bueno, nada, simplemente deciros que os cuidéis en esos tiempos que corren. Y de vez en cuando, si podemos tener la posibilidad de vernos y charlar, pues obviamente se nos pasan más rápido las horas de tedio que ahora vivimos. Un abrazo muy fuerte, chicos. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hasta luego.